El señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, está con nosotros. Con él conversamos sobre los primeros 100 días del gobierno del presidente Sánchez Serén. De esto hablamos en República. En casa presidencial y rodeado de los ministros, el presidente Sánchez Serén informó de lo que considera avances en resolver los problemas del país. Destacó algo de lo que más le preocupa a la gente: el dinero en el bolsillo y la seguridad. Transformaciones en áreas de economía y firme combate al crimen, al narcotráfico, a las extorsiones y homicidios para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Ahora, sabemos que 100 días es muy poco para evaluar a un gobierno, pero la pregunta es si este gobierno es absolutamente nuevo o hay continuidad en algunas áreas en lo que se hizo en los primeros 5 años del presidente Funes. Y quizá lo fundamental es si hay señales de que se va por el buen camino. Para hablar sobre esto ya nos acompaña el señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Buenos días, señor vicepresidente, le damos la bienvenida a República. Muy buenos días, Carlos Toledo. Qué bueno que me puedas invitar a este espacio tan importante de información a nuestro país y sobre todo esta mañana contentos. Quiero comenzar esta entrevista contigo felicitando a todos nuestros muchachos que fueron al Codicader. Exacto. Que se han alzado con una gran victoria. Después que teníamos un periodo de bajón, volvemos a tomar los primeros lugares a nivel de Centroamérica en estos Juegos Estudiantiles importantísimos, que son el potencial que el país tiene para seguir desarrollando los próximos años. Así es que felicitaciones a nuestros muchachos y muchachas que les entregamos el pabellón precisamente antes de salir y hoy regresan victoriosos. Los vamos a recibir nuevamente como los despedimos, y una felicitación para todos los que han hecho posible, el INDES, el profesor Quesada, que pasó un percance cuando iba a la inauguración de los Juegos, pero gracias a Dios pudimos sacarlo sin mayor problema, y nuevamente reiterar nuestra felicitación a toda la delegación que se alzó con el primer lugar en esos Juegos. Bueno, como exatleta y también ex seleccionado nacional, sí, me uno yo también a esta felicitación a los jovencitos del Codicader. Señor vicepresidente, vamos a temas que también atañen a la nación y que preocupan mucho. La delincuencia en este país parece que no da tregua a la sociedad. En junio, cuando asumieron ustedes como gobierno, eran 10,2 homicidios diarios, hoy tenemos 11,3%. Algunos piensan que no hay una brújula, que no hay una línea clara de cómo combatir la delincuencia. Bueno, el tema de seguridad está clarísimo. El presidente lo dijo desde el inicio de su mandato el 1 de junio y dejó establecidas las 4 grandes líneas. Primero, una apuesta por crear, desarrollar y fortalecer una plataforma de prevención. En esta plataforma de prevención estamos ya articulando, construyendo una amplia alianza con todos los municipios a escala nacional. Será en próximas semanas un punto de referencia, un gran acuerdo con todos los municipios del área metropolitana, que son los 14 municipios que representan el Gran San Salvador, que concentran más del 70% de todos los indicadores que presenta la violencia en nuestro país, tanto a nivel de extorsiones como a nivel también de homicidios. Sabemos que la zona metropolitana es la de mayor concentración en ese tema, y aquí el papel de los municipios, el papel de cada una de las ciudades va a ser decisivo, como lo jugamos en su momento en Santa Tecla. Santa Tecla se constituyó como un modelo en materia de seguridad ciudadana, pero lógicamente tuvimos que tomar el liderazgo en materia de prevención. Todos los cambios que pudimos ver en Santa Tecla en los últimos 10 años bajo el liderazgo de este servidor tuvieron que concentrarse en cómo transformar la comunidad, en cómo hacerle un entorno más adecuado a la familia, en cómo crear oportunidades de deporte, de cultura, de becas, de espacios públicos de calidad para los jóvenes, para los niños, para la familia entera, y cómo crear también factores de oportunidad. Entonces, el tema de la prevención lo estamos construyendo, como tú decías. Este es el arranque estratégico de este gobierno. Son un poquito más de 3 meses. A mí no me gusta hablar mucho de los 100 días, porque en realidad es una palabra un poco
Ese es un término un poco... Es una convención que se ha tomado. No, ahora, sí, es un punto de referencia. Entonces, prevención. Luego, el otro tema que tiene que ver es con la persecución del delito. Y ahí hay dos aspectos que vamos a trabajar intensamente en este año y el próximo año, todo el quinquenio, pero este año y el próximo para crear la plataforma. Ahora, en ese punto, señor vicepresidente, Salvador Samayoa, en un artículo de opinión y análisis, decía el 65% de los entrevistados en la encuesta de la prensa gráfica opinan que la gestión presidencial no estaba ayudando a mejorar la seguridad. Quiero que escuchemos algo que dijo Roberto Cañas ayer en República cuando se trataba de lo que es la política de seguridad o lo que se percibe es la política de seguridad de este gobierno. Escuchemos. ¿De qué tipo de seguridad estamos hablando? La que me gusta a mí es la seguridad humana, pero aquí el gobierno no ha sido específico en decir de qué tipo de seguridad va a trabajar. Es conceptual también el tema de la policía comunitaria. Hay que tener claridad qué es eso, pero el modelo de policía comunitaria salvadoreña, lo que hemos visto en estos 100 días es despliegue de patrullajes en una zona en particular, pero no queda muy claro, hay mucha vaguedad en términos de la definición de los conceptos claves. Y el gran vacío tiene dos palabras: política pública. Eso es lo que dice él. El gran vacío es política pública. Esto es... Mi saludo a Roberto. De todas maneras ya va a ser candidato. Es candidato ya y vamos a ver qué puede hacer desde el municipio. En todo caso, nosotros ya lo hicimos en Santa Tecla y eso es lo que yo te planteaba a ti. Esta es una definición teórica. Lo nuestro ha sido una experiencia práctica, un modelo que vamos a llevar a lo largo y ancho del país. Como te he dicho, Carlos, son 3 meses, o sea, un poquito más de 3 meses, o sea, tampoco podemos creer que se va a cerrar un ciclo en 3 meses. Estamos comenzando y vamos a poner esa plataforma. Segundo, te dije, persecución al delito. Ahí vamos a tener 2 prioridades hemos establecido, que es derrotar la extorsión y bajar los homicidios. Y derrotar la extorsión va a ser la primera prioridad en los primeros meses de este gobierno al cerrar este año y el próximo año. Es decir, vamos a crear todo un frente común para golpear la extorsión, para golpear a los cabecillas, para golpear a los que organizan, a los que conducen, a los que estructuran, a los que conspiran para que la extorsión sea el sistema que más te golpea, porque en realidad la extorsión te golpea. No solo te reproduce el crimen, la extorsión te hace que las familias emigren, la extorsión te hace que quiebren pequeños y medianos negocios, la extorsión te encarece la economía, etc. Entonces ahí está el tema, ahí está el punto de quiebre. Y ahí vamos a enfilar todas las baterías en los próximos meses. Este año y el próximo va a ser un año donde vamos a concentrar nuestro esfuerzo en derrotar, en golpear la extorsión. Y tercero, que es lo que tú me pedías, era toda una política de control del territorio, una política de control del territorio, y por eso acá el primer programa que se ha desplegado y que va a continuar y que vamos a fortalecerlo hasta el final es el despliegue estratégico de la policía comunitaria. Y la policía comunitaria es el concepto de control territorial del policía cercano a la gente y de la gente cercano al policía, que es una policía que se vea apoyada por su comunidad, una policía que se vea articulada con el sistema judicial, con el órgano, el instrumento fiscal, una policía que sea capaz de ser no solo el puente entre el ciudadano, ¿verdad?, y por supuesto otras instancias como el municipio, no porque el policía va a ir a resolver cosas que no le corresponden. La tarea fundamental del policía comunitario es darle la seguridad a la familia, en la familia que tiene cerca, la familia que está en el entorno, porque el resto de cosas en materia de política, de cohesión social, en materia de política pública, la hace el municipio, la hace el gobierno, la hace a través de los ministerios. Es decir, el policía debe sentirse apoyado, pero también la comunidad debe sentirle confianza a ese policía comunitario. Ese es el gran programa, pero luego de esto vienen otros programas que están dirigidos directamente a la extorsión, a cómo bajar los homicidios y una estrategia especial para poder tener control total de todos los privados de libertad en el sistema penitenciario, que eso va a requerir también, vamos a tener que explicárselo a la población, en el sentido de que aquella cantidad de reos o privados de libertad, aquella población privada de libertad más peligrosa o que haya cometido delitos de mayor gravedad, van a requerir de un perímetro
de mayor control para evitar que desde ahí se siga reproduciendo lo que se le llama la maquinaria del crimen o la maquinaria de la extorsión. Ahora, esos son los planes, lo sabemos, señor vicepresidente, pero la gente sigue percibiendo que las ruedas no se mueven, y esto no solamente lo percibe la gente, y así evaluaron al presidente Sánchez Serén según la encuesta de la prensa gráfica, que salió reprobado con respecto a los otros dos presidentes anteriores. Quiero que escuchemos lo que han dicho los miembros de la oposición política. Escuchemos. Para mí están aplazados en estos dos temas. La seguridad está golpeando cada día más a los salvadoreños. Pero también faltaría como tener las líneas claras en términos al menos generales de lo que se plantea hacer en los próximos 5 años. Lo que hemos podido percibir los salvadoreños es más de lo mismo de lo que se venía haciendo en el periodo anterior. Obras no se han podido ver, realmente no podemos decir que se ha mejorado la seguridad ciudadana. Los asesinatos están a diario, en cada momento, en cada lugar. Bueno, ¿somos impacientes los salvadoreños, incluidos los políticos, o hay error a la hora de comunicar los logros de un gobierno? Los políticos de la Asamblea no tanto, digamos, son pacientes. Pero claro, hay una visión muy segmentada, muy limitada, y nosotros vamos a seguir con esta estrategia. Yo estoy convencido de que este liderazgo de Salvador Sánchez Serén, nuestro presidente, y este servidor como vicepresidente, y todo el equipo de gobierno, tenemos clarísimas cuáles son las dos grandes prioridades: levantar económicamente el país y darle mayor seguridad a la familia. Y vamos a invertir la mayor cantidad de nuestro tiempo por garantizar que en los próximos años la familia salvadoreña tenga más seguridad. Y para eso vamos a hacer una apuesta fuerte a derrotar la extorsión, y una apuesta fuerte para generar una fuerte alianza entre gobierno nacional, gobierno local, y lograr movilizar todos los instrumentos de concertación para que todos seamos parte de esta gran tarea de cómo desmontar los factores de violencia. Para desmontar los factores de violencia también se requiere que nosotros llevemos oportunidades a las comunidades. Todo se encuentra en el territorio, la clave del cambio está en la comunidad. Yo siempre he dicho, la experiencia que yo he tenido en 10 años de ejercicio exitoso en convertir una de las ciudades más violentas en una de las ciudades más seguras, es hacer el cambio en la comunidad y hacerlo con la gente. Y ese cambio implica oportunidades a dos niveles. Por un lado, en la parte de inclusión social, y por otro lado, en la parte de integración económica. Es decir, una comunidad donde tú inviertas socialmente, donde tú generes espacio público de calidad, donde tú generes oportunidades de cultura y deporte para los chicos y los jóvenes, donde tú generes la posibilidad de que la gente tenga una comunidad que se integra, donde tú tengas acompañamiento espiritual, donde tú tengas la posibilidad de que la comunidad se conozca, más el escenario de generar fuentes de empleo. Ese es los dos carriles que tenemos que fortalecer en los próximos meses y en los próximos años. Y eso es lo que vamos a hacer como gobierno. Mira, yo estoy hay que estar conscientes que el tema del homicidio y el tema de la extorsión es un tema que se nos vino acumulando en los últimos 15 años y vino en ascendencia. Ahora claro, no es algo que se va a arreglar de la noche a la mañana. Esto es como un paciente con un problema crónico de salud que poco a poco se va mejorando. Ahora el punto, en estos 100 días, por ejemplo, una vez más el analista Salvador Samayoa decía que cuando el presidente Sánchez Serén prometió que él se iba a poner al frente de este sistema de seguridad, despertó muchas expectativas y él esperaba, digamos, novedades promisorias. Hay dos cosas, por ejemplo, o dos medidas que se podrían haber impulsado con mandato presidencial o por lo menos con liderazgo presidencial, debo decir. Una, la ha dicho ya el diputado Gallegos de Gana y dice, ¿por qué no trasladamos a los líderes de pandillas a este penal de alta seguridad para que desarticular la comunicación entre estos y sus efectivos en la calle? Y lo siguiente es, ¿por qué no hemos bloqueado o impulsado medidas para bloquear las señales de celulares desde los penales? Son dos medidas que de repente necesitaban el liderazgo presidencial y es de repente ahí donde las personas perciben de que el presidente Sánchez Serén ha sido tal vez demasiado pasivo. No, son medidas que se van a poner en marcha, se han empezado a poner en marcha y se van a anunciar con mucha fuerza. Yo te dije a ti, y es importante decírselo a la población, vamos a hacer una reforma importante en el sistema penitenciario, además de la que ya se ha venido haciendo, que nos permita tener control total. Y yo te planteaba a ti, tratando de identificar dos tipos de privados de libertad. Aquellos que están cumpliendo penas
por delitos menores o por delitos no tan graves que tienen que terminar de cumplir su pena, pero necesitamos ampliar lo que se llama un programa de granjas penitenciarias, que eso es una de las cosas que se está trabajando para garantizar de que muchos, pero muchos privados de libertad que no tienen nada que ver con crímenes o extorsiones graves puedan pasar a ser gente más productiva para que genere una especie de autosostenimiento, bajas costos en el sistema penitenciario, pero lo más importante, separás a aquel privado de libertad que no ha tenido nada que ver con crímenes o con delitos graves, y a toda aquella población identificada con delitos graves o que está reproduciendo los ciclos de violencia desde el sistema penitenciario, la medida que se está preparando es tomar total control de ese segmento poblacional en los lugares más seguros de todo nuestro sistema. Hay que trabajarlo bien para no tropezarse y para no anunciar algo que todavía tienes que terminar de trabajarlo y que sea sólido, porque en estos programas que vamos a ir lanzando queremos que cada uno de ellos tenga un soporte sólido, como por ejemplo el primero que se anunció, y a mí me parece totalmente correcto y adecuado por parte de nuestro presidente, quien está al frente del sistema, la policía comunitaria. Ese es el programa estrella de estos primeros meses. Luego vendrán otros programas, pero queríamos primero que se desplegara estratégicamente el concepto de policía comunitaria, que es acercar al policía al control del territorio junto con la comunidad y apoyado por otros actores y sectores. Y luego vienen los otros programas que son importantísimos y que son parte de todo este enfoque que hemos venido construyendo. Bueno, con esta idea nos vamos a la pausa, señor vicepresidente. Regresamos en minutos o más. Señor vicepresidente, se ha planteado ya la posibilidad de la creación de un fideicomiso para seguridad. ¿Cómo van a persuadir a los políticos para que esto sea una realidad y cómo va a funcionar? Bueno, más allá de la cuestión política, la idea en estos programas que seguiremos presentando, más bien iniciativas para intervenir en temas específicos de alta relevancia en el tema de la seguridad, está el tema del fideicomiso. En algún momento se trabajó con esto y yo siempre he dicho, porque las cosas buenas hay que rescatarlas, que en los últimos 20 años el resultado quizá más importante de manera específica que se tuvo para tratar de frenar uno de los factores de violencia fue desmontar las estructuras del secuestro. Y cuando se comenzó a desmontar las estructuras del secuestro, hace ya más de una década, que habían aparecido varios señales, se creó una figura de contribución, como un fondo, para apoyar a las unidades, a los distintos instrumentos que estaban cooperando para golpear la estructura del secuestro, así como estamos planteando hoy, de golpear la estructura de la extorsión. Entonces, el fideicomiso, la idea es que sea una iniciativa de fondo, no es un impuesto, es un fondo que puede ser construido, como lo hicimos nosotros en Santa Tecla hace 9 años, que es, aporta el gobierno, aporta la cooperación o otras instancias ligadas a la cooperación, o en este caso incluso pueden ser multilaterales, eso depende de las características que se vaya construyendo el fondo, y luego el sector privado. Pero el sector privado, previamente a todo esto, tú tienes que tener un acuerdo claro, específico, para qué se va a liberar ese fondo. Y tiene que ser un fondo que esté construido de manera transparente, donde el liderazgo siempre lo lleva el sector privado o alguien de la cooperación, con participación activa del gobierno, y ese fondo va siendo manejado a partir de un plan específico, de unas metas específicas, incluyendo sus variantes. Y yo siempre he planteado en este tema, que ahora creo que vamos a tener que trabajarlo dentro del gobierno antes que entrara como vicepresidente,
que este tipo de fondos es bueno porque este te articula una visión compartida de distintos sectores que estamos interesados en alcanzar éxitos en un tema. Y aquí el tema posiblemente más importante para poder convocar este fondo sea la derrota de la extorsión, golpear la extorsión, porque la extorsión está golpeando a todos los sectores. Y en la medida que golpea a todos los sectores nos afecta a todos. Y ahora, afecta al ¿cuándo país. lo piensan plantear ustedes a la Asamblea? Bueno, hay que esperar. Este fondo, más que plantearlo a la Asamblea, no es un fondo que a partir de un acuerdo con ciertos sectores o grupos privados, con un esfuerzo de la cooperación. De hecho, hoy está el PNUD como un ente técnico, estratégico, que está ayudando a hacer canal y puente para poder acercar a partes a tomar algunos acuerdos de alcance nacional. Este podría ser uno, no necesita pasar primero por la Asamblea, sino que lo que necesita es crear este mecanismo para sumar unos fondos específicos que permitan contribuir a derrotar una de las variantes de la violencia, o una o dos de las variantes que están provocando mayor impacto negativo, y una de ellas, sin duda alguna, es el tema de las redes de la extorsión, que hay que golpear en los próximos años. Bueno, señor vicepresidente, hablemos ahora un poco de economía. Sabemos que en este país lo que tenemos es un problema de caja con el Estado. El presidente Sánchez Serén, a través de la fracción legislativa, impulsó una reforma tributaria. Escuchemos lo que dijo el presidente ayer en la Casa Presidencial. En poco tiempo se ha hecho una reforma fiscal que no solo es necesaria para financiar los programas sociales del Estado, sino también para la estabilidad económica del país. Ahora, sabemos que en ministerios como el de Salud hay problemas y problemas por falta de dinero. Escuchemos lo que veíamos ayer en el Hospital Rosales cuando se trataba no solo de los médicos, también de los pacientes. Los problemas de los médicos son internos. Nosotros los necesitamos a ustedes. Cálmese. Aquí nosotros no nos interesan los problemas políticos. 20 años con los areneros y uno viene y lo mismo. Han sido 5 años con Mauricio Funes y lo mismo. La ministra Mengíbar ha dicho que tiene un déficit de 30,2 millones de dólares para adquirir nuevas medicinas y que tiene presupuesto como para funcionar, si mal no recuerdo, hasta septiembre de este año. Señor vicepresidente, se han planteado que de repente la solución no es solamente más impuestos, sino recortar la grasa que de repente hay en el Estado, puestos innecesarios, desperdicio, gente sobrepagada, viajes innecesarios, y en el Ejecutivo está la mayor parte del presupuesto, más de 3.000 millones de dólares. No es en la Asamblea, que es la que suele ser singularizada, sí, porque son más conocidos, pero en el Ejecutivo está la mayor parte del dinero. Bueno, tú sabes que la presentación que hizo nuestro presidente en los avances de estos primeros meses fue un poco más completa, o sea que para transmitirle el mensaje al país, el presidente lo que dijo fue: la clave es una economía fuerte, crecer económicamente. Es el camino que tenemos. El país no tiene otro camino que crecer económicamente. Tener una economía fuerte en los próximos 5 o 10 años. Una economía que sea capaz de ser de las más competitivas en la región, para convertir a El Salvador en la puerta de entrada de toda Centroamérica. Y eso implica mejorar la inversión privada nacional, convocar a más inversión internacional. Eso implica elevar la inversión pública arriba del 70%, que es la gran labor que ya estamos haciendo y que de seguro vamos a tener éxito en ello. Pero por otro lado, es tener unas finanzas públicas sólidas. Crecer económicamente y finanzas públicas sólidas. Esas finanzas públicas sólidas, el presidente lo planteó en 3 aspectos. Unas finanzas públicas sólidas, estables, sostenibles en el mediano plazo, que permitan, y para alcanzarlo hay 3 cosas: austeridad, no solo en el gobierno, sino en todo el Estado, que son, ya salió un reglamento ejecutivo de austeridad en todo el gobierno y se le ha pedido al resto del Estado que nos acompañe en eso, y ojalá podamos tener el concurso de todas las instituciones del Estado. Segundo, una inversión pública eficiente que permita acompañar el esfuerzo y la motivación de mayor inversión privada. Eso quiere decir que hay que invertir donde necesitamos crear el entorno para multiplicar iniciativas privadas o otro tipo de inversiones. Y tercero, además de eficientar la inversión, nosotros tenemos que tener una capacidad
dentro del presupuesto nacional para quitar la grasa de aquel tipo de gastos que no son esenciales, que no son sustanciales, o para atender las grandes prioridades o para movilizar más inversión económica. Por ejemplo, el presidente ha sido claro, las 3 prioridades están clarísimas, que es crecimiento económico, seguridad, educación y salud. Ahí va a ser la mayor inversión que este gobierno va a hacer en el próximo quinquenio. Y eso, tú lo has dicho, o sea, requiere, por ejemplo, acaba de inaugurar, eso es importante que no, ya se dio a conocer, pero es importante decirlo, por primera vez en la historia, acabamos de inaugurar la primera clínica especializada de atención a todos aquellos pacientes, para empezar aquí en la zona metropolitana, que padecen de enfermedades crónicas. Ya no van a tener que ir a cualquier lugar general, ahí en esa clínica los van a atender de manera directa a los pacientes que tienen que estar recurrentemente por aquel tipo de padecimientos que tú sabes que no son de una semana, no son de un mes, de un año, sino que por toda la vida tienes que estar medicado. Pero generalmente la gente se ha ido siempre a los hospitales, a los puntos de atención que están atendiendo un montón de cosas, y ahora hemos empezado a crear el sistema de clínicas especializadas que son para aquellos pacientes con enfermedades crónicas y que es importante atenderlos de una manera mucho más expedita y de una manera bien directa. Entonces, ese tipo de medidas vamos a seguirlas desarrollando, porque lo que queremos es que tanto en educación como en salud la población tenga gradualmente cada vez mejores servicios. Señor vicepresidente, volviendo al tema del manejo de las finanzas del Estado, ¿han realizado ustedes un análisis sobre aquello en lo que se está desperdiciando o malgastando o malutilizando el dinero de los contribuyentes? Claro que sí, ¿no? Si ahorita tenemos ¿Hay un plan, digamos, de retiro voluntario de burócratas estatales? Está planteado para este año una propuesta de esas características, de gente que ya está en edad de jubilación y que incluso hay quienes ya recibieron sus ciertas prestaciones, pero que tú necesitas garantizar que el gobierno tenga lo que tiene que tener, que el gobierno funcione con lo que tiene que funcionar y que el gobierno trabaje eficientemente con pocos recursos, haciendo muchas acciones. Ahora, por ejemplo, ya se presentó el primer reglamento de austeridad en el Consejo de Ministros, hace 15 días, ya todo el mundo está poniendo manos a la obra en esa dirección. No se trata de que no existan las condiciones para que trabaje el funcionario, tienes que darle las condiciones de trabajo al funcionario, pero las condiciones básicas necesarias. Todas las extravagancias, todas esas cosas que son simple y sencillamente innecesarias, tienes que cortarlas del gasto del gobierno. Y eso es lo que está haciendo el presidente ahora. Dentro de esos planes se encuentra, por ejemplo, la identificación de plazas fantasmas, plazas innecesarias, plazas sobrepagadas, viáticos, gastos. Sería bueno que un día de estos invites a Marco Rodríguez, que es nuestro secretario de Transparencia y Participación Ciudadana, y él es como la instancia dentro del gobierno que lleva todo el seguimiento, el control de cómo se está operando estas medidas de carácter ejecutivo. Y Marco Rodríguez, quiero decirte que es un funcionario totalmente adecuado para esa tarea, ¿verdad? Ya lo comprometió en las cámaras de República, listo. No, va a venir Marco y te va a decir toda la lista de cosas, porque perderíamos un poco, no perderíamos, pero él te lo puede decir. Yo creo que requiere un programa para que tú, Marcos, te venga a decir, nuestro secretario de Transparencia y Participación Ciudadana, todas las medidas que se han empezado a tomar en el gobierno para tratar de garantizar que esas finanzas sólidas en el tiempo o sostenibles, para que sean sólidas y sostenibles se necesitan medidas a todo nivel. Ok. Con ese idea nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, señor vicepresidente, el presidente Sánchez Serén ya ha dicho que este país necesita recursos, ha exhortado incluso a los empresarios a ir a los hospitales para que vean las necesidades que tiene nuestra población. En este contexto que se da la impulsión de esta reforma tributaria, los partidos políticos, no todos, específicamente estuvieron de acuerdo en cómo se hizo. Anteayer conversamos con miembros de la pequeña y de la mediana empresa que nos dijeron de que estos impuestos ni les van a solucionarle los problemas de caja chica y por el contrario nos van a perjudicar a ellos económicamente. Escuchemos lo que dijeron.
Y con estos impuestos menos vamos a poder capacitar al personal, menos vamos a poder tener bienes de capital para poder producir más, menos vamos a poder hacer aumentos de salario, porque ese dinero que pudo haber servido para eso va a ser colocado en impuestos, menos vamos a tener para llegar a ser empresa formal, los que todavía no lo son. Señor vicepresidente. Bueno, aquí siempre es lo mismo que se te plantea en todas partes del mundo. ¿Qué es primero? ¿Crecimiento económico o finanzas sólidas o estables? ¿O qué es primero? ¿Finanzas sólidas y estables o crecimiento económico? La ruta que estamos agarrando nosotros es que ambas deben ser el carril simultáneo por donde se desplace el tren del desarrollo de El Salvador. Entonces, por lo tanto, necesitas un crecimiento económico potente, que es el que vamos a producir en los próximos años, y unas finanzas públicas sólidas. Y en las finanzas públicas sólidas, tú tienes que tener un estándar tributario. Y ese estándar, como siempre aquí se utiliza el parámetro internacional, entonces uno dice, ¿cómo anda la carga tributaria en el mundo? Y entonces la carga tributaria en el mundo, ¿cómo anda? En Europa, la carga tributaria es entre el 36 y 44% promedio. En América del Sur, la carga tributaria anda entre el 17 y 21, 22 más o menos. ¿Cómo anda en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, Canadá, uno dice anda arriba del 30%. Y Canadá es de los países con mayor carga tributaria. Canadá, incluso, toda mi familia está en Canadá, la carga tributaria de toda mi familia, que son ciudadanos en Canadá, básicamente andan por el 37 y 42%. De cada dólar, tú le dejas esa cantidad al Estado. Entonces, y en El Salvador, ¿cuál es la carga tributaria que tenemos? Comenzamos allá hace 10 años con el 12%. Cuando entró el presidente Saca, la aumentó un poquito. Y el presidente Funes llegó a hacer la otra parte, que era, tenía una proyección de llegar hasta el 17%, pero se quedó en el 16%. Venía la carga tributaria del 13-14%. Entonces tú tienes que lograr que esa carga tributaria no se quede tan atrás del parámetro latinoamericano. De hecho, El Salvador todavía está por debajo de América Latina en materia de carga tributaria. Ahora, con estas reformas, hablar de impuestos a nadie le gusta, y en ninguna parte del mundo hablar de los impuestos es un tema dulce, pero son temas necesarios. Y aquí más o menos la idea es moverse a un 17% de carga tributaria. O sea que de cada dólar la gente pueda dejar 17% que se ocupan dentro de las finanzas públicas. Así es la operación para que la gente entienda más o menos. O sea, de cada dólar que se mueve hay 17% que cada persona, que cada ciudadano que está generando empresas o ciudadanos que estamos generando ingresos promedio, digo yo, promedio nacional en relación al PIB. En otros lugares, como te digo, es el 40, el 38, el 42. América Latina el promedio es el 20, 19, 20. Nosotros vamos a andar en el 17. Pero a eso, simultáneamente, tenemos que ponerle mucho estímulo a la inversión. Y eso es el otro carril que vamos a desarrollar. O sea, quisiera tocar ese tema. No es en abstracto el tema. La semana anterior conversamos nosotros con uno de los principales asesores económicos de su administración, y es el doctor Raúl Hinojosa, sí. Viejo conocido mío también, allá en Los Ángeles. Un intelectual. Un intelectual de gran calibre. Sí, Él nos decía que habían sostenido reuniones con el señor Thomas Wilf, quien fue presidente del tercer banco más grande de los Estados Unidos, amigo personal del presidente Obama y también asesor del presidente Obama. Él decía que él era representante de fondos privados de inversión que superaban más de los $1,000 millones y que eso, me decía, sería una buena entrada de dinero para el país. Quisiera que me diera un poco más de detalle. Porque sé que estamos en la última parte de la entrevista. Te voy a decir algo que todavía yo no lo he transmitido a nivel de otro canal. Más bien he dicho toda la suma de... A mí me hicieron una pregunta en pequeño en Santa Tecla cuando fue el terremoto. Y me dijo una cadena de una entrevista internacional: Oscar, ¿y con qué dinero piensa levantar este municipio? Entonces yo le dije, el dinero se hace. Lo que hay que tener es el punto donde queremos llevar el barco. Es exactamente lo que te planteó Hinojosa y lo que hablamos con este amigo cercano del presidente Obama, que es un financiero. Cómo estructurar recursos
para ponerlos en función de grandes obras, grandes proyectos. Estos recursos se construyen, se movilizan, se gestionan, se articulan y se ponen en función. Aquí los tenemos también. O sea, vamos a aprovechar ese recurso que dijo Hinojosa. Ya de hecho ya nos reunimos con este financista, pero más allá ya tenemos grandes proyectos. Por ejemplo, mira, hace 8 o 10 días nos reunimos con todos los principales constructores del país. En las próximas semanas queremos hacer el anuncio. Solo para los próximos 5 años hemos hecho una programación a partir de las propuestas que ellos han venido construyendo, muy sólidas, que solo en la construcción, si garantizamos un acuerdo sólido de esas inversiones para los próximos 5 años, tenemos 1.000 millones en inversión ahí. Si tú lo prorrateas en 5 años, son mínimo 200 millones sólidos para que van a ser invertidos. Solo ahí estaría resuelto ya la inversión privada que arriba de la que tuvimos el año 2013, que fue un poco más, si no me equivoco, de 160, 163 millones, que fue bajísima el año anterior de la inversión privada, porque la inversión privada nunca ha superado el 13% promedio en el país en los últimos 20 años. Entonces nosotros vamos a superar eso, lo vamos a superar. Pero mira, solo en el sector energético, después que no había dinero, hoy están comprometidos para los próximos 5 años, hasta ahora, vamos a movilizar más. Ayer lo dije yo, 1.300 millones que en 500 megavatios que están comprometidos para el 2016, el de 2018, con energía alternativa, que le está haciendo competencia a los otros operadores y va a ser energía a precio más accesible. Si tú ves 1.300 millones más otros proyectos, con el proyecto eólico que va a salir, estoy seguro que vamos a estar llegando no menos de 1.500 millones. Si tú le sumas lo de la construcción, si tú sumas toda la inversión que ahora estamos haciendo en el Aeropuerto Internacional de Comalapa, si tú sumas toda la inversión que vamos a movilizar en el Puerto de la Unión como un puerto, una zona libre que vamos a desarrollar para generar la convocatoria de otros inversionistas, incluyendo que ya tenemos el anuncio de la concesión de las operaciones del puerto, el ferry que ya estamos en la etapa final. Este día jueves va un equipo a negociar con el responsable de los puertos de Nicaragua para ver si es posible arrancar en este año la operación del ferry. Casi estamos listos, va a ser algo histórico. Por ejemplo, el puerto de Corzaín queremos convertirlo en un puerto astillero de reparación de naves marítimas, y ya está hecho para eso. Vamos a hacer una inversión de $1.300.000 promedio que arranca la licitación este mes de octubre para dejar equipado ese puerto y conectarlo con todo el sistema del puerto de la Unión Centroamericana, porque el Golfo queremos que sea una zona de desarrollo económico, una zona turística, etcétera. La ampliación del aeropuerto Hawái, que ya tenemos el recurso para ampliarlo y que va a implicar un sistema de operación aérea mucho más práctico, junto con el aeropuerto internacional, que se va a convertir en uno de los más sólidos de toda la región. Cuando yo te sumo todos los recursos, estamos hablando de cientos de miles. Bueno, solo en el sector construcción, más de 1.000 millones. Los próximos 5 años, en el sector eléctrico, estamos hablando más de 1.500 millones que fácilmente vamos a estar movilizando entre este año y el otro. Digo, en términos de inversiones, de nuevas inversiones. ¿Y esto es parte del dinero que el señor Wilf podría traer aquí a El Salvador? Bueno, esos son parte de las grandes plataformas. Bueno, pero eso, te estoy diciendo que eso ya se está movilizando. Ya hay fondos comprometidos, y los propios compromisos que se han adquirido a través de contratos es gente que ya tiene ese recurso, que tiene la capacidad de movilizar este recurso. Pero, por ejemplo, con nuestro amigo, el financista que nos trajo Hinojosa, por ejemplo, tú tienes la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monseñor Romero. Hay una operación en las primeras 2 etapas de más de 250 millones. Ahí es en ese tipo de operación donde tú puedes también generar este tipo de concursos, de financistas, de recursos que se puedan movilizar. Nosotros estamos mejorando el entorno del mercado de capitales para que también en el futuro podamos utilizar dinero de los cotizantes, que en todo el mundo se llaman fondos de pensiones, para que tú y yo, otros que cotizamos, podamos tener mayor rentabilidad en nuestros fondos, si tú los pones esos fondos en inversiones sólidas. Hay cosas que ya estamos haciendo en el país, que yo he dicho, el país tenemos que ponerlo en la perspectiva de que crezca económicamente, pero para eso, como tú decías, tenemos que generar la confianza, el entusiasmo, la esperanza. Nosotros aquí no podemos fortalecer
a los jinetes del pesimismo ni a los jinetes del apocalipsis, porque el país solo tiene una salida. Y la única salida que el país tiene seria es crecer económicamente. Y para crecer económicamente hay que reforzar sin tanta explicación la relación pública-privada. Hay que hacer un verdadero casamiento entre el sector público y el sector privado. Con ese día nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos con el último segmento. Bueno, rápidamente vamos a leer los comentarios a República SB33 en el Twitter. Nos decía Alexandra Barrientos, la población no está armada, las pandillas sí, deben hacer uso de los militares especializados en el combate para protegernos. Maurice U, la PNC comunitaria es muy pasiva para el nivel de violencia que tenemos, necesitamos más soldados y policías para reprimir. Edwin, en los Estados Unidos se congelaron las plazas por 4 años durante la crisis, pero aquí se siguió contratando gente del partido de gobierno. Lore Rivas nos dice, se necesitan nuevos planes de seguridad, la PNC no alcanza con el problema. Edwin nos decía, soy microempresario y tengo problemas para el crédito por intereses altos, la ayuda del gobierno no se puede acceder. Señor vicepresidente. Bueno, todos los que han escrito ahí en parte tienen razón. Los planes de seguridad no se van a quedar solo en el despliegue de la policía comunitaria no va a actuar sola. Requiere del concurso, de acuerdo al mandato constitucional, de apoyo a las Fuerzas Armadas, que lo vamos a tener, requiere del concurso del apoyo de los cuerpos de agentes metropolitanos, requiere del concurso de otros instrumentos importantes que tienen que ver con darle mayor seguridad a los ciudadanos, incluyendo el tema que efectivamente los criminales están armados, pues de lo que se trata es de golpear la red criminal, la red de extorsión, que es lo que explicaba anteriormente, o sea que en eso vamos a seguir trabajando y presentando iniciativas interesantes. Y por el otro lado, ya lo hablábamos contigo, el tema de las finanzas públicas, finanzas sólidas, finanzas estables, sostenibles en el tiempo, requieren de un plan permanente de austeridad. Un plan permanente de austeridad que establezca claramente las grandes prioridades. Y las grandes prioridades están puestas en este gobierno, que es educación, salud y seguridad. Y luego todo lo demás, inversión, 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 para que el país crezca económicamente. Este servidor como vicepresidente y estando totalmente apoyando a nuestro presidente, estamos convencidos que la ruta de salida de El Salvador es crecer económicamente. Y crecer implica una economía productiva. Y una economía productiva implica que responda a la demanda nacional, pero con una fuerte plataforma exportadora. Por eso hay que apostarle a la industria, por eso es tan importante el acuerdo entre el sector público y privado para ampliación de las operaciones en Aeromán, porque son empleos decentes, digamos, son empleos competitivos, son empleos que requieren de recursos humanos formados, preparados, y entonces eso nos pone a todos a trabajar en esa dirección, pero no solo como Aeromán, sino estaba hablando de las otras inversiones que están ya articulándose. Yo quiero mandar un mensaje de esperanza al país, un mensaje de confianza. Más allá de los problemas que tenemos, vamos a salir adelante. Bueno, señor vicepresidente, no me resta más que agradecerle haber venido esta mañana a República. Y a ustedes, amigos, les digo que mañana a las 6:30 de la mañana continuamos con este análisis de los 100 días del gobierno del presidente Sánchez Serén. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.